La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta en su propia voz el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Este programa es grabado por razones de vacaciones en nuestra casa de estudios y usted lo está escuchando justo hoy, martes 31 de diciembre, cuando el año está concluyendo y justo cuando se están culminando los míticos primeros 100 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues esto necesariamente nos sugiere una reflexión para también atisbar las perspectivas del año 2025. Agradecemos a usted que nos escucha a través del 89.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y a usted que nos ve en el 24.1 de televisión abierta desde el Centro Universitario Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues me da gusto compartir este espacio con la doctora Marta Gloria Morales Garza. Marta Gloria. Ya se está volviendo una tradición. Muchas gracias por invitarme. Conversar contigo al término del año para cerrar, digamos, temas, en este caso la gestión de Claudia, se está volviendo una costumbre, ¿no? Y es muy agradable hacerlo contigo también porque pues no solo conoces la política nacional, tienes hilos y fuentes de información que te proveen también de elementos con... O sea, ando en el chisme. Viene en el chisme, pero adentro, ¿sí? Y con elementos finos para visualizar pues lo que pasa más allá de lo que la clásica comentocracia a veces nos aporta. Y bueno, pues en esta ocasión, si te parece bien, podríamos tocar dos grandes temas. Primeramente, un balance de estos meses. Hoy que estamos grabando esto, estamos a principios de diciembre, pero vamos a hablar de este primer periodo típico que se estila para valorar el arranque de un gobierno, ¿sí? Y desde luego visualizar aquel planteamiento que escuchamos en la campaña, continuidad con cambio, ¿sí? Aspectos, ¿cuáles podrían ser esos aspectos que muestran la continuidad y el cambio? Es decir, semejanzas y diferencias con respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es el mismo movimiento el que gobierna. Buena parte del equipo que encabeza Claudia Sheinbaum proviene no solo de la administración de López Obrador, proviene de este movimiento que cuando menos tiene todo lo que va del siglo XXI. Pero también hay sus particularidades. ¿Cuáles estimarías tú de entrada que podrían ser estas dos o tres aspectos significativos? Bueno, yo creo que hay tres grandes cosas que hasta ahorita se ven. Por un lado, un estilo de hacer política diferente, que además es absolutamente lógico porque es una persona diferente, es una mujer muy serena. No la hemos visto perder la cabeza en ningún sentido, ni siquiera ni para reírse a carcajadas como de repente hacía Andrés Manuel, ni para tener exabruptos de conservadores. Cuando estaba en el peor momento de la crítica sobre la reforma del Poder Judicial y que los jueces y que le iban a declarar y que le iban a meter a la cárcel y que no, ¿te acuerdas que estábamos? Ella decía, vamos a ver, vamos a esperarnos a que decidan los jueces y oírla daba una serenidad que es de su estilo, ¿no? Entonces yo diría, ese es un elemento importante que no es solamente por ser mujer, es que es una mujer serena. Serena, a diferencia de lo que opinan algunas mujeres de que no se arregla, yo digo, se arregla muy bien de manera prudente. ¿Físicamente? Sí, físicamente. No, hombre. A mí me parece que es impecable. Elegancia la de Francia. Exacto. Sí. Elegante, discreta, que si el chonguito, que si podría peinarse más. No, o sea, ¿qué queremos de un presidente? ¿Qué es lo que más nos dignifica? Un peinado a la Carmen Romano. ¿Te imaginas? No, a mí me representa perfectamente
Su serenidad, no, quisiera tenerla, pero me encanta que la tenga. Esa no me la representa porque yo ya sabes que muy serena no soy. Tengo mis arranques. Pero sí la elegancia, la prudencia, todo su decoro, cómo camina, cómo entra, cómo saluda. A veces me da la impresión que en las mañaneras le hacen preguntas largas. Sí. ¿No? Como que la gente todavía no se acostumbra a que la señora diga muy bien. Poncho Gutiérrez, ¿no? Un poquito ironizando sobre la primera pregunta que le hicieron en la primera mañanera, ¿no? ¿Qué tal durmió en su primera noche? Sí, que bien. Dice, bien, siguiente pregunta. Sí, Andrés Manuel hubiera dicho, esa pregunta me remite a 1970. Exacto. Ponte la de Grupo Firme. Exacto. Bien, muchas gracias. Otro tema. Eso me gusta y eso es un cambio, definitivamente. Otro cambio que me parece relevante y que vale la pena resaltar es que aunque sí mantiene a gente del gabinete de Andrés Manuel, los mueve. Y no los mueve a lo loco. Es decir, yo diría que salvo excepciones, que no es que sean a lo loco, tienen una función que no me gusta en dónde están, cada secretario, casi todos, ahorita voy a decir las excepciones, están donde tienen que estar, donde está su expertise. Y además, sobre todo en áreas perfectamente claras donde ella va a incidir. Petróleos. Es una experta, es una chava que tiene, una señora pues, pero una señora relativamente joven. Y con historia dentro de la propia institución. Tiene toda su vida en petróleos, experta en el tema, profesional, etcétera. También con la personalidad tipo como la de Claudia, muy serena, dice lo que tiene que decir, punto. Igual que Rosaura, en el caso de ciencia y tecnología, también con una trayectoria impecable y que está donde debe de estar. No la movieron para que hiciera grilla, etc. E incluso la ex secretaria de Relaciones Exteriores, ayúdame, que está ahora en Medio Ambiente, como la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, sí. Gracias, donde tiene que estar profesionalmente, está más adecuada en esa posición que en Relaciones Exteriores, aunque haya cubierto en algunos momentos importantes de su vida. Sí, la CEPAL. Pero en realidad la cubría como experta economista en Medio Ambiente y hoy está donde debe de estar. Me parece que Marcelo Ebrard, a pesar de los roces que tuvo con Claudia, está donde debe de estar. Va a ser una pieza muy importante en la negociación con el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos en y particular. Más hoy con el asunto de Trump, que se le pone un poco difícil. Entonces, me parece que su gabinete... Tengo una diferencia fundamental. No me gusta Mario Delgado en educación. Me parece que no es su expertise. Y me parece que se menosprecia el caso de educación. Él debería estar donde están los políticos, en la Secretaría de Bienestar, Desarrollo Social. Es decir, en donde se organizan los procesos de campaña, la verdad. En educación yo hubiera esperado a alguien que supiera más de educación. Me van a decir algunos que fue secretario de Educación con Marcelo Ebrard. Pero la Ciudad de México. Exacto. La Ciudad de México no tiene educación básica. En realidad, el secretario de Educación en la Ciudad de México no hace mucho, porque supuestamente coordina los esfuerzos de universidades y de media superior, sin embargo, todos son organismos autónomos o semiautónomos, como son el caso de las tecnológicas y las politécnicas. El caso de la UNAM, pues no tengo ni que explicarlo, son absolutamente autónomas, ella, la UAM, etcétera. Entonces, en realidad es un puesto un poco de cristalería y de grilla, es decir, mantener a los rectores en paz. Está bien, yo no digo que no. Y al sindicato, y a la CENTE. Sí, pero la CENTE la controla, en realidad el sindicato fuerte es el que controla la unidad básica, y esa... En el caso de la Ciudad de México no está descentralizada, así es. La tiene la Federación. Entonces, su experiencia no alcanzó a tocar ni al CENTE, ni a la CENTE tampoco, sino más bien, y no toca educación básica, que es el problema fuerte, grande y complicado de la Secretaría de Educación. Pero en fin, esa sería una segunda diferencia. Me parece que en el caso de Andrés Manuel era más lealtad y acá es más expertise y profesión. Hay de todo. Salvo el nombramiento de Mario Delgado, los demás nombramientos me parecen, algunos podrían haber sido mejores, pero no, ninguno es descalificable en mi opinión. Esa sería la segunda diferencia. Y la tercera, no sé, a mí me parece que va a agregar algunos programas sociales, ya lo hizo, becas para... ¿El de mujeres?
Exacto, y la pensión de adultos para mujeres un poco más jóvenes, pero sobre todo la beca de secundaria. Ese es un esfuerzo muy importante que le va a llevar mucho dinero. Empezó solamente por secundaria, que además tiene mucho sentido. Si vemos, digamos, cómo de que un niño entra a primera de primaria, ¿cuánto sale? ¿Dónde se pierden? La mayor parte de los niños que entran a primaria terminan, 99 de cada 100. Pero se nos van ya a secundaria. 85, 86 en secundaria y muchos más en prepa. Entonces ahí empieza un momento de deserción que si queremos que nuestros niños tengan al menos prepa, necesitamos pues, recuperar esos muchachos de secundaria y yo creo que la beca pudiera ser un impulso. Entonces me parecen dos programas que sí significan un gran esfuerzo, pero por otro lado, las similitudes mantiene muy organizado el presupuesto, muy claro. Hace rato, bueno, o sea, a principios de diciembre tuviste un extraordinario programa con el doctor Cato que hace un análisis muy detallado del presupuesto y me parece que el tema de no hacer una reforma tributaria, que es un tema que se debate mucho, es importante porque lo están resolviendo, digamos, en términos monetarios, con mucho más cuidado y resguardo de todos los que no pagan impuestos, que paguen antes de empezar a cobrar más a los que sí pagamos, pues que se cobra a los que no pagan, que se hacen patos. Claro, claro. Fíjate, cuando pensaba en esta primera cuestión de semejanzas y diferencias, dije, bueno, busquemos la clásica, la típica diferencia entre aspectos de forma y de fondo, pero no en política. La forma es fondo y hay muchos aspectos que son a veces de forma, pero que revelan mucha profundidad. Una primera cuestión que yo vería complementando las tres que tú has señalado es este arranque de estrépito. Pareciera que el ritmo de hiperactivismo que impuso Andrés Manuel López Obrador se mantiene. Es decir, sin días de fin de semana, con presencia territorial. Ese es un aspecto fundamental. Una hipervisibilidad de AMLO, quizás con Claudia Sheinbaum un poquito más mesurada, pero también con una hipervisibilidad. Esto me parece que una diferencia podría ser que en este caso vemos un proyecto, una imagen de equipo menos centralizada en la figura personal de caudillo de López Obrador, ¿sí? Con más espíritu de equipo, sí, con un esquema que proyecta una imagen más ejecutiva, por ejemplo, cuando se hacen las presentaciones de programas temáticos y demás. Una segunda que me parece, Marta, importante, es la determinación de ocupar el sitio que le corresponde a México en el escenario global. Muy importante. Esto porque, bueno, el gobierno pasado planteó la premisa de que la mejor política exterior era la política interior. Y en buen sentido tiene razón. No. Sin embargo, yo creo que aquí hay una clara noción, incluso al ver la estructura del propio equipo, buena parte de los componentes tienen una característica, que es la visión global. Sí. ¿Sí? No visión local, parroquial. Y en este sentido, a veces se nos olvida un dato importante. México, entre las 200 naciones del mundo, está en la élite. Claro. Es decir, forma parte del grupo de los 20, de las 20 economías más potentes del planeta. Claro. Y luego nos sentimos del tercer mundo. Y no es la número 20. Hay, clasificaciones que la ponen como número 14 y otras clasificaciones que la ponen en el número 12. No he entrado a fondo, pero con esto simplemente señalo que esa es nuestra ubicación. Pongámosle la más conservadora, 14. Y es una economía que está por encima del arrogante Reino de España, claro, por ejemplo. Sí, que está por encima. Y si sigue haciendo barbaridades, cada vez más por encima. Como va es exacto, más para abajo, ¿verdad? Y arriba, por ejemplo, de Arabia Saudita, arriba de Turquía, arriba de Indonesia y arriba de Suiza. Por eso yo creo que es muy importante la presencia que tuvo ahora Claudia en esa reunión. Y mira, yo creo que a nivel global hay dos temas que tienen que ver con las políticas de casa.
Una de ellas tiene que ver con el tema ambiental. Claro. Sí, el asunto del cambio climático, más ahora que llega nuevamente a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, que es ateo en materia ambiental, ¿sí? Y en muchas más. Y otras. Y el otro gran asunto global que se está debatiendo y que en estos foros va a ser significativo es el relativo a la necesidad de gravar a las fortunas, a las grandes fortunas de del las mundo. Transnacionales, sobre todo. Así es. Es que ese es el otro tema para México, que en esta austeridad de decir, no voy a grabar a los que siempre pagan, sino, a ver, vamos a empezar por grabar a los que no pagan. Uno de esos son las empresas transnacionales en nuestro país, que no pagan impuestos acá. Así es. Y bueno, un tercer punto de este contraste es que en mi apreciación mantiene la confrontación como estrategia de gobierno y para, sobre todo, conservar su base social, con sus matices, por supuesto, con menos adjetivos y más datos duros. En algunos casos, con una confrontación abierta, directa, sin eufemismos, como con el Poder Judicial, por ejemplo, directo. En otros casos, orientada a cierta neutralización, como es el caso, por ejemplo, de la cúpula eclesiástica, que en el sexenio pasado se comportó como oposición, como la ala eclesiástica ultraconservadora del PRIAN. Así es. ¿Sí? De la campaña de Xóchitl Gálvez. Sobre todo al final. Creo que habían mantenido una relación más o menos neutra, pero con la campaña al final, en los últimos 2 años, digamos, la postura de la Iglesia sí se fue muy clara. Y fue eficaz porque la presencia Claro. de Claudia Sheinbaum con el episcopado hace unas semanas mantuvo su posición de reserva frente al diagnóstico que tiene esta institución, pero ahí estuvo presente. Y la respuesta que dio el episcopado fue muy benévola, en el sentido de que, qué alivio de que por lo menos nos escuchan y se creó un canal de contacto para los asuntos que interesan a la Iglesia Católica. Y bueno, por último, en este aspecto, también mantiene la confrontación con la comentocracia. ¿Sí? También con un acento menos cargado al adjetivo. Y vemos a unos comentócratas que cada vez pierden terreno o incrementan su pérdida de terreno porque muchos de sus comentarios van orientados a mostrar una presunta fisura. Sí, qué chistoso. Entre AMLO y ella. Y creo yo que más que creer en ese discurso de que existe esta ruptura, y fíjate que yo lo que creo es que se quieren dar la razón a sí mismos. Bueno, también. Yo oigo, por ejemplo, pues ya la presidenta está levantando el tiradero que le dejó su antecesor, la cantidad de estropicios que hizo y que ella está corrigiendo, ¿verdad? Sobre todo en materia de seguridad se ha insistido mucho en las diferencias. Me parece que hay una diferencia. Me parece que la creación y aprobación por parte de buena parte de los panistas, por cierto, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana engrandecida, con mayores facultades, me refiero, me parece que marca una distancia en el sentido de poner el énfasis en inteligencia y que además me parece que es reconocido por todos que es necesario. O sea, no se trata de la matadera, sino, a ver, metámosle cerebro, ¿no? Y luego también una votación favorable, por cierto, de nuestros senadores de Querétaro, por eso digo nuestros, de los senadores de Acción Nacional por Querétaro, de una ley tan debatida como es esta de la prisión preventiva, que la oposición en su conjunto, particularmente el PAN, había estado manifestándose en contra de la aprobación de esta ley y finalmente votaron a favor. Y que se me hace que son cosas interesantes que tienen que ver un poco con lo que tú dices, como que se quedan sin discurso y empiezan a decir, bueno, pues es que hay que apoyar, a diferencia de una oposición irracional, decir todo no, empiezan a apoyar las cosas que tienen sentido, ¿no? Así es. Y justo esto nos permite puentear con la segunda gran cuestión que nos interesa en este programa. Estamos platicando con la doctora Marta Gloria Morales Garza, que es pues experta en cuestiones políticas y profesora de esta universidad. En los 5 minutos que nos quedan, también son los primeros 100 días de la oposición.
pareciera que de pronto estamos ante un gran cambio. Mientras la oposición tuvo en la administración pasada capacidad para frenar importantes reformas promovidas por López Obrador, hoy la oposición está en la irrelevancia. Y no solo en la irrelevancia, parece estar en el naufragio. ¿Cómo la percibes? Yo sé que no es sano que los gobiernos carezcan de oposición. No. Sin embargo, fue tan deplorable su papel que en las elecciones el electorado fue muy claro. Si queremos que este gobierno no tenga el freno de una oposición como la que tuvimos en el sexenio pasado. No, se me hace un diagnóstico un poco apresurado el que voy a hacer, porque estamos en esos 100 días con una oposición que me parece que el descalabro fue de tal magnitud que todavía la mitad de ellas no acaban de entender qué pasó. Es como cuando te arrollan, ¿no? Que dices tú, ¿qué fue lo que me pasó encima, no? Me parece que siguen sin hacer un diagnóstico verdadero de qué fue lo que pasó y por qué perdieron de esa forma. Porque yo creo que la oposición sabía que iba a perder, pero no pensaron que iban a perder de esa manera, tan terrible. Más allá del asunto de la superrepresentación y que no sé qué, que en realidad ellos mismos saben que eso es falso. Que fue un debate de pirotecnia. De pirotecnia, porque la ley es muy clarita. Así o sea, es. Está mal la ley, ok, reformémosla, pero la pudieron haber reformado ellos desde Claro. 2009 y no lo hicieron porque les favorecía. Entonces, en realidad, eso es donde ellos se descubren como una oposición falsa, hipócrita, ¿no? Porque ahora critican lo que ellos hicieron. Pues no se vale, ¿no? O sea, mínima Y no solo coherencia. porque lo hayan hecho, porque son las reglas vigentes. Siguen punto. siendo además las ¿Sí? reglas vigentes. Ujú. Pero bueno, me parece que no acaban de entender qué pasó y por qué perdieron de la forma en que perdieron. Porque aunque yo creo que los pronósticos eran muy claros de que ni la elección presidencial y menos aún la elección de diputados iba a tener un porcentaje ganador, ciertamente no creo que hubieran esperado esto. Un diagnóstico que está ausente. La alianza de ellos, a diferencia de la alianza de Morena, no es una alianza legislativa, es una alianza de coraje. Entonces, se empiezan a descoordinar. Estas primeras votaciones donde algunos panistas están marcando distancia, en la primer caso de la Secretaría fue Ricardo Anaya quien mandó el mensaje de vamos a votar a favor a algunos panistas, y así lo hicieron, y ahora son Agustín Dorantes y Lupita Murguía los que votan a favor de la prisión preventiva. No con todos, los andan castigando. O sea, algunos panistas los andan denunciando, porque siguen con el esquema de seguir una oposición votando todo en contra, todo en contra, todo en contra. Entonces, me parece que están desconcertados. Y luego la novedad de la creación de al menos hasta ahorita 2 partidos, lo que sería, digamos, el Frente Cívico Nacional, que en voz de Leonardo dice, somos Leonardo Valdés, perdón. Que está participando en la elaboración de los documentos básicos. Y él preside la comisión. Leonardo Valdés, presidente del IFE en algún momento, del ex IFE, hoy INE. Son los que quedaron de la María Rosa. Sin embargo, está Gustavo Madero, está Naranjo del PRD, en fin, la fusión de muchos. Y hay otra opción de gente que yo no conozco ni de dónde viene exactamente, estoy revisando, Partido Socialista de los Mexicanos. Una opción de izquierda que le parece que Morena no es de izquierda y entonces quieren todavía más hacia la izquierda. Me parece un discurso un poquito fuera de lugar, pero bueno, ahí están. Pues sí, yo me resisto a llamarle al PRI y al PAN oposición. Los visualizo más como, los restos del viejo régimen que se resiste a los cambios. Y bueno, estos nuevos partidos, falta mencionar el que ya anunció Xochitl Gálvez, que también pinta su raya, y posiblemente el de la ultraderecha más extrema, con como Verástegui. es Verástegui. Sin embargo, bueno, son temas que tenemos todavía hasta enero. A ver si le dedicamos un programa juntos para hablar del tema específico de las perspectivas de la oposición, una vez que se hayan registrado. Hagámoslo. Pues, muchas gracias, Marta Gloria. Muchas gracias al Muchas auditorio. gracias a ustedes. ¡Feliz año! Y nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo.
con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.